Bueno, aprovechando que tenemos aquí a Al, pues no lo vamos a dejar escapar sin que nos cuente un poco qué ha sido esta experiencia de Black Hills. Un poco desde el principio cómo ha empezado esto hasta que lo tenemos aquí, que en breve ya estará, esperamos que en vuestras casas. Y vamos a empezar por el principio. ¿Cuándo se te ocurrió la idea de crear un juego? Bueno, crear un juego, siempre me han gustado los juegos de mesa. Había una época en mi vida que estuvieron un poco ahí más parados, pero volvieron a resurgir de nuevo y soy una persona bastante creativa. No me dedico absolutamente a nada parecido con esto. Quería dar esta vida un montón de energía contenida ahí y vamos a intentar hacer un juego. La verdad que nunca la expectativa era sacarlo a la venta, ni mucho menos, sino vamos a ver pues, conseguimos hacer un juego en el que me ponía una premisa que pudiera jugar con mi familia. Esa es la premisa inicial. O un grupo relativamente pequeño de personas, porque al final acceder a mucha gente era complicado. Lo de la mecánica y todo fue un poco así de manera, supongo que recogiendo fuentes, diferentes juegos, se ha jugado muchos juegos, al final tienes ahí tú cositas que te gustan de uno, de otro, cosas que se te ocurren a ti. Pero no tenías nada previamente, en plan, quiero pues, un juego con recursos. No. La verdad que surgió un poco de manera espontánea. Cuando la gente pregunta a lo mejor cómo se ocurrió, fue un poco espontáneo. Lo que sí tenía claro, lo digo, el tema que pudiera jugar un grupo pequeño de personas, de hecho el juego es de 2 a 4, y otro que fuera de un universo en el que yo me sintiera cómodo y me gustara, que me hubiera gustado siempre. Tenía varias opciones, pues yo qué sé, me gusta Viking, como cualquier persona, vikingos, el oeste, como eran temáticas universales. Y empecé un poco a trabajar en eso. Empecé con un brainstorming ahí mío personal de qué cosas podrían estar relacionadas con este universo y todo. Y a partir de ahí creé una especie de prototipo. Tenía unas cartas en blanco, las decoraba y demás. ¿Fue primero la mecánica o la temática? Primero fue la temática en mi caso. Primero fue la temática, Que el oeste, que tampoco era algo que inicialmente tuvieses claro, ¿no? Por lo que nos estás contando es... Sí, fue así. En ese caso concreto fue así. Otras veces a lo mejor alguien empieza con una mecánica y a partir de la mecánica que es más fácil y luego le asocia un tema. No, de hecho hay grandes creadores que lo hacen, dicen que, bueno, Reinier Nizia hace mucho eso, Feld también es en plan, primero me creo la mecánica y luego le pongo la temática un poco... Sí, pues en mi caso fue al contrario. Digo, y si fuera del oeste, y entonces me creé ese... Yo leía mucho y escuchaba a mucha gente cómo diseñaba juegos y demás. Y entonces empecé como a... ¿Qué palabras me venían a la mente cuando pensaba en el oeste? Un montón de cosas. Y de eso me surgían ideas de cómo trabajar con ellas. La verdad que fue como... Ha estado fenomenal porque es una metodología al final muy hoy en día de design thinking, de... Sí, correcto. Totalmente. Y a partir de esas palabras fue surgiendo la idea. Hay juegos que siempre uno tiene un poco de referencia y le gustan, sabe si uno quiere cartas, si no quiere cartas. Sí, claro. A mí reconozco que me gusta mucho jugar las cartas, a la gente con la que juego le gusta mucho jugar a cartas. El tema de los recursos le da ese toquecillo de que tengo unas fichitas con las que moverme y demás. Sí. Y entonces es un poco así. Hubo un primer prototipo que era mucho más complejo, mucho más ambicioso. Mucho más complejo, sí. Curioso. Más complejo en cuanto a estructura, no al juego en sí. La mecánica era relativamente parecida. Pero con tablero más amplio, más grande, pero al final me daba cuenta de que tampoco era necesario, o sea que la mecánica tampoco requería, casi en un tamaño más reducido estaba bastante mejor. Probé con un montón de gente, eso sí que lo he probado y es de las cosas más divertidas a las que me he enfrentado y es probar con un montón de gente diferente. Claro, ibas cogiendo feedback de mucha gente. Y además de gente muy variopinta, lo que se trataba es decir, el jugón enseguida pilla todo, el no jugón también es clave. Me han venido bien los trolls, me ha venido la gente que critica... ¿Mucho troll? Alguno, y además, honestamente lo agradezco porque es que había comentarios que a pesar de ser un poco troleros, eran acertados. Y ayudaban, claro. Y ayudaban bastante, o incluso que se esforzaban en intentar reventar la mecánica de juego. Curioso. Entonces eso ayudaba pues, a dimensionar a lo mejor el tema de pues, esas fricciones, limar esas fricciones. Lo que se trataba de que el juego fuera lo más fluido posible, que no hubiera ninguna fricción. Fue evolucionando y hasta que llegó un punto que parecía que el juego estaba bastante estable, con todo el mundo con el que lo probaba funcionaba. Y bueno, cosas bueno, inicialmente esto empezó también porque digo, ya vi que iba creciendo, iba gustando, la gente decía, ¿por qué no te dedicas por qué no intentas vender y demás? Y bueno, pues se metió esa idea un poco también en mi cabeza. ¿De cuánto tiempo hablamos? ¿Cuándo empezó esto? Lo que es el juego, desde que se me ocurrió, esto lo hice, la verdad que aprovechando unas vacaciones empecé a trabajar más intensamente en ello. ¿Qué mal hacen las vacaciones? Y luego las vacaciones se convirtieron en que ya me metía en mi periodo de trabajo habitual. Y yo creo que a lo mejor en menos de un año había conseguido un juego diseñado y probado ya bastante. Alrededor de un que año. ya era más parecido, ¿no? Mucho más parecido, igual, ¿no? casi igual que lo que tenemos ahora. Inicialmente empecé a valorar, pues lo edito yo, busco un crowdfunding. O sea, sí, crowdfunding parece que es, ¿no? La idea, por lo menos hoy en día, que más... De hecho, estuve trabajando en esa línea.
Pero luego, cosas de la vida, al final, y de manera totalmente azarosa, conocí a Sergio, la gente de Zacatrus. Les enseñé el juego, pero más allá de intentar venderlo, no había ningún motivo inicial de que ellos participaran del proyecto, sino de enseñárselo y bueno, conocer Sí, su su opinión, opinión, ¿no? su Saber opinión. qué tal les parecía. Y les debió gustar porque aquí estamos Aquí con Black estamos. Hills. Sí, sí, Así pues que la verdad que muy bien, muy contento. alguna parte que llegase, digamos, tarde del juego, no sé, por ejemplo, que digas, tenía el juego medio listo y de repente me dije, voy a meter a los pistoleros con el dado, o voy a meter los recursos. Bueno, los recursos ya has dicho que era algo que sí desde el principio, ¿no? Estaba ahí, que sí querías. Bueno, la verdad que el tema de los recursos, las cartas, personajes, la esencia del juego básicamente siempre ha sido muy parecida, muy parecida. A lo mejor había que matizar en el número de recursos que podían conseguir uno u otro y demás, intentar que no se produjeran bloqueos. Los pistoleros quizás son la figura más tardía en el desarrollo del juego y no estaba inicialmente planteada en el juego. Lo que pasa que para fomentar además mucho la interacción entre los jugadores, más allá de las propias cartas que haya, porque a mí sí me gustan, reconozco, mi estilo de juego sí es que haya interacción entre los jugadores. Entonces, hay juegos que son muy divertidos, pero tengo la sensación de que yo estoy con mi cocinita ahí. Ahí lo coincidimos. Están bien, están bien. Pero prefería que hubiera un poco más de interacción. A mí me genera, de hecho, insisto que este juego se planteó como decir, yo quiero jugar con la gente con la que juego habitualmente y que nos lo pasemos bien. Lo que pasa es que ocurrió que el número de gente que jugaba era cada vez mayor y le gustaba más gente. Y entonces era un poco ese planteamiento. Los pistoleros añadían ese puntillo de interacción mayor, generaban más piques, a mí me gustaban tampoco unos piques controlados, tampoco era que voy a dejar de hablar con el que estoy jugando, pero había más interacción que lo que yo buscaba. Y bueno, pues ya cuando Zacatrus está bien trabajando, ellos aportaban también sus opiniones y todo, hasta que llegó un poco a encontrar ese punto en el que creíamos que era razonable y que como la figura del pistolero funcionaba bien, que es como ahora con el dado y todo. Sí, porque tiene una parte, tiene esa parte como de azar del dado, pero está como, bueno, como en su justa medida, es decir, sí que tenemos un dado, sí que tenemos algo de azar cuando lanzamos el dado por el pistolero, pero no es tampoco su fuerte. Y parece como que todo encaja, ¿no? Como que todo está, tienes una pequeña parte de recursos, tienes una pequeña parte de azar, una pequeña parte de gestión, que son las propias cartas y demás. Entonces sí que parece que todo encaja. Y el tema de bueno, las ilustraciones son tuyas, ¿no? Sí. O sea, el arte es muy, muy chulo. ¿Es por algún motivo concreto ese toque así en dos colores? Bueno, 4 colores, si contamos blanco y negro, ¿no? Pero esto rojo, negro, blanco, gris. Sí. Bueno, la verdad, aparte de los juegos de mesa, me encantan los cómics y tengo ahí mis venitas friki variadas. Y los cómics era una de ellas. Tengo mogollón de autores de referencia, tanto españoles como extranjeros y todo. Y bueno, que al final yo he creado un poco un estilo propio, yo dibujando hace muchísimo tiempo. Y el juego, como yo lo planteaba inicialmente como algo propio, empecé incluso a hacer esas ilustraciones. Y me sentía como lo que intentaba encontrar, dado que iba a ser un juego que tenía 16 personajes, aunque solo fuera eso, ya sin pensar en el tablero ni demás, eso requería que yo a la hora de hacer esos dibujos estuviera cómodo. Entonces empecé a desarrollar esos personajes de una manera en que yo hacer un dibujo no me resultara, no estuviera esa sensación de que estoy impostando, de que estoy imitando ni de que estoy haciendo nada que yo no me sintiera haciéndolo de manera razonable. Entonces, un poco eso, vi lo de los colores, lo vi en algún momento, hay autores de referencia, Frank Miller, incluso hay autores españoles igual, y sin ni muchísimo menos intentar igualarle ni mucho menos, pero me gustaba que al final nos centramos en el dibujo, que no nos perdiéramos, el reducir el número de colores, bueno, llamaba la atención también, es una manera de crear una estética propia. Que encaja muy bien. Ahora mismo, si tengo que pensar en algo del oeste, pienso en Lucky Luke y los hermanos Dalton, entonces cosas con mucho colorido, muy, muy tirando cómic, y sin embargo es esto que no tiene nada que ver, que es así más sobrio, en rojo, blanco, negro y tal, y encaja muy bien, encaja perfectamente, pero sí que da la impresión de estilo propio. Sí, eso es lo que trataba un poco. Yo me encontraba cómodo, a Zacatrus también le gustó los dibujos, los vieron, y un poco trabajamos en esa línea. La verdad que estoy contento con el resultado final. Y en cuanto a los personajes, ¿ya los tenías pensados todos? ¿Fueron apareciendo poco a poco? ¿Alguno que entrase así? No, la verdad que eso sí que era una cosa que a lo mejor alguno ha cambiado alguna pequeña acción que pudiera hacer y demás, pero yo creo que los tenía. En ese brainstorming inicial que yo me hice... ¿Tú solo? Yo solo inicialmente. Luego lo compartía con personas, pero inicialmente fue como una especie de trabajo introspectivo. Porque al final como que plantar una semilla y plantar la semilla y regarla un poquito inicial hasta que salió el primer brote, eso fue un poco a nivel personal.
Entonces, la verdad que, como os decía, es un universo muy conocido, donde hay una iconografía muy amplia, entonces hay un montón de personajes. Podemos cualquier película de Clint Eastwood, de lo que es cualquier cómic, y además al final si vemos un enterrador, un leñador... Sí, bueno, hay algunos que son muy típicos, claro, entonces... muy icónicos, ¿no? El sheriff, el enterrador... Entonces, básicamente todo lo que tendría que hacer es encontrar que ese personaje pudiera hacer una acción que no fuera un poco forzada y que fuera con el juego. Eso no fue, la verdad, de los mayores de los problemas. Si no ha habido personajes así que se metieran luego a cazar, a lo mejor el nombre de alguno que fuera, pues, si el trampero podía ser trampero cazador y decidir poner uno u otro, pero era más terminología que lo que es en sí la esencia del personaje. Ok. En cuanto a materiales del propio juego, desde el principio habías pensado precisamente en esos recursos de madera, esos chips, como digo yo muchas veces. ¿Consideraste la idea de que fuera cartón, fichas? O... Bueno, ya te digo, inicialmente empecé como diciendo, venga, vamos a hacer un juego ya ambicioso y como era para mí, tablero, que se doble ala, así. Bueno, luego ya fui bajando más un poco al suelo y yo inicialmente el prototipo inicial era con cubitos de madera. Sí me gustaba, o sea, me reconozco que igual que hay fetichismo con los libros, también lo hay con las fichas y con todo. Y sí me gustan las fichas de madera, pero nunca pensé que podría ser el tipo de fichas que actualmente tenemos. Eso la verdad que fue una idea de Zacatrus y... Que fuera sí, la madera pareciera madera. Exactamente, la verdad que me pareció un acierto, estuvo fenomenal. Y de hecho creo que va muy bien con el propio juego, seguimos jugando con los mismos colores. Sí, es que eso te iba a decir, precisamente se respetan los colores, pero la madera no es la típica madera marrón, no es el típico tronco marrón, sino que es más rojizo, con el propio color del juego, la piel es negra, el oro es blanco y no tenemos más, y las fichas son grises, ¿no? Los pistoleros y la estrella de sheriff son grises. Era un poco eso, la idea era mantener la estética del juego. Vimos cómo quedaba el conjunto y la verdad que, bueno, resultaba, y de hecho resulta chulo verlo encima de la mesa, ¿sabes? Sí, no, encaja, además encaja muy bien todo. Nos dice aquí la caja, lo estoy viendo por aquí por detrás, de 2 a 4 jugadores, 40 minutos. Bueno, los 40 minutos yo creo que se jugaran 4 jugadores y unas primeras partidas, porque este juego la verdad que es relativamente ágil. A 2 jugadores la partida se puede solucionar en 15 minutos, 15-18 minutos sin tampoco mucho más. Y a 4 jugadores, ya jugadores que han jugado un par de veces, en media hora yo creo que se puede acabar una partida. En alguna ocasión excepcional, un jugador que no haya jugado nunca, o que una partida, por lo que sea, la gente esté más virulenta jugando y robe más. Sí, cambia mucho de mano. Igual se puede los 40 minutos. Pero la idea del juego era que tú te quedes también con... O sea, que las partidas sean relativamente rápidas. Era un poco así. Que yo prefiero que te quedes con las ganas de jugar otra nueva partida. Estoy de acuerdo que eso siempre suele ser mejor opción de que no que diga... lo dejamos porque ya no... Llevamos 4 horas y lo dejamos porque no... Sí, creo que es mejor. Entonces, en este tipo de juego era perfecto hacerlo así. Y un poco, quizás 40 minutos no vamos a llegar habitualmente a 40 minutos, pero que la gente tuviera una referencia. Ok, y el último parámetro, 10 años o más. Y 10 años suena como un poco elevado, ¿no? Muchos juegos ponen 8. ¿Has probado con jugar con niños? He jugado con niños también, y aunque los niños al final son esponjas y entienden los juegos perfectamente, el juego, siendo un juego sencillo, sí es cierto que tiene diferentes como capas de estrategia, y a medida que lo vas conociendo te das cuenta, tiene combos en los que tú Sí, el tema de los combos entiende que a un niño le cuesta más, eso es. Y entonces ese tipo de cosas en las que a lo mejor un niño se encuentra perfectamente un poco fuera de juego. Si tú quieres jugar, si es simplemente entretente con él, va a funcionar sin ningún problema, va a poner sus personajes, va a coger sus recursos, y de hecho se pueden jugar partidas. Pero yo creo que los niños será una partida totalmente lúdica, sin ninguna estrategia, sino ir recogiendo recursos y demás. De hecho, incluso si los niños no juegan con los pistoleros, pues pueden estar jugando y demás, pero que lo pueden hacer de otra manera un poco más tranquila, más light, y por eso lo de subir a 10 años, porque yo creo que es una edad mínima como para entender y vislumbrar esos combos, esas estrategias. Sí, la totalidad del juego. Pero es cierto, estoy pensando ahora que lo estás diciendo, que es verdad, si yo quito los pistoleros del juego, por ejemplo, y el dado, el juego es da menos pie a ese tipo de estrategias, pero funcionaría también bien, quizá con niños más pequeños. Con niños más pequeños sería una manera buena de que empiecen a interiorizar, porque una vez que conozcan, esto pasa en la primera o segunda partida, ya tienes interiorizado cómo que funciona cada personaje, en el momento en que interiorices ya eso, quizás puedes ya empezar a jugar de manera normal. Entonces cada niño tiene también su manera de aprender y puede funcionar. Pero no nos hemos atrevido a poner con niños de menor edad precisamente por ese motivo. Porque el juego luego la verdad es un juego... Bueno, que se puede jugar en familia sin ningún tipo de problema, es un juego fácil de jugar, entonces tampoco hay mucho problema, pero yo pondría ese umbral mínimo de 10 años. Está bien. ¿El nombre Black Hills también lleva desde el principio? Pues la verdad que sí, porque, a ver, el juego, dentro de que es así
está inventado en cierta medida, está basado en un topónimo real que existe en Estados Unidos, en Dakota, que es en Black Hills, un antiguo cementerio indio, y de hecho muchas de las cosas que ocurren en el juego, si nos leemos un poco la introducción, ocurrieron realmente. Entonces en esas colinas se descubrió oro y hubo una verdadera fiebre del oro. Además, era una ciudad realmente sin ley porque surgió espontáneamente, donde iba todo el mundo a trabajar ahí. Exactamente. Y de hecho hoy en día sigue existiendo y se ha quedado como un centro turístico para poder visitarlo, con la esencia un poco del antiguo oeste. Y el general Custer estuvo por la zona, y Caballo Loco y todo. Y me refiero que sí existe realmente. Entonces es una cosa que me gustaba, me leí en su momento su historia y me llamó la atención. Y de hecho fue también una pieza para poder desarrollar el diseño. O sea, tenía también como referencias históricas en las que basarme. El tema de la caza de búfalos, se extinguieron prácticamente todos los búfalos en la zona por aquel momento. Entonces era un poco todo relacionado. Se intenta también, aunque no es un juego ni muchísimo menos riguroso históricamente, ni mucho, para nada, no buscaba eso. Pero bueno, detrás está ese paralelismo con la realidad. Muy bien. Y estoy viendo aquí detrás que aparece una sección, ¿no?, que nos habla de las fundas, un paquete de fundas tipo Asia. Ya os lo adelanto, para cuando lo compréis podéis comprarlo con las fundas ya. Sí, yo se lo recomiendo, la verdad. Sí, porque además este juego las cartas se manosean bastante y se barajan mucho en cada ronda. Barajamos los personajes, se están repartiendo, sí que sería aconsejable. Yo creo que sí, lo recomiendo que sea aconsejable. Al final son las 16 cartas de personaje más los eventos, pero es eso, tiene bastante trasiego. Y yo sí recomiendo tener la funda porque la verdad que os van a ayudar bastante a estar relajado y cuando estéis jugando os olvidéis de y además las cartas. Nos cabrán las cartas enfundadas dentro de la caja, que siempre nos lo pregunta la gente, pero eso me cabe en el inserto, pues aquí sí. En este juego sí os van a caber, y precisamente eran unas cosas que yo quería. A mí también me gusta enfundar las cartas, sobre todo si tienen mucho manoseo, y estaros tranquilos porque va a quedar perfecto. Además, las cartas entran en su huequito, con sus recursos, estaréis contentos ahora porque el juego es muy llevadero, se puede coger y llevar a cualquier sitio. Sí, de hecho, es una caja de tamaño pequeño, podemos llevarlo, incluso si queremos dejar la caja podríamos, porque tampoco tiene mucho más, son lo que tú dices, 16 cartas de personaje, más todos los eventos y las fichitas, con lo cual podéis transportarlo sin mucho problema. Bueno, pues tenemos eso, este Black Hills ya aquí, pero es inevitable, ya que estás, vamos a ponerlo un poco en un aprieto, ¿no?, hablar del futuro. ¿Qué idea de futuro hay aquí? Es decir, ¿veremos alguna expansión? ¿Veremos alguna otra versión? Bueno, la verdad que, aunque se han pasado en el desarrollo, se pasan ideas de expansiones y demás, no es la idea inicial. O sea, que inicialmente el juego es un juego completo, es un juego que funciona perfectamente bien así. Por supuesto, en mi mente hay mogollón de ideas de poder hacer cosas diferentes que podrían cambiar un poco el juego, pero ahora mismo no es el momento de eso. Hay que ver cómo la gente, espero que le guste este juego, que disfrute con él. Y esa es la idea, es un juego cerrado, completo, no tiene ningún hueco, no está buscando que dentro de 6 meses, no está pensado para que dentro de 6 meses salga una expansión que sea necesaria y con la que además el juego mejore notablemente. Esa no es la idea. El futuro puede ser cualquier cosa porque las cabezas siempre están pensando pero bueno, ya te digo que la idea no es esa. Sí, no, bueno, de hecho el juego sí que da esa impresión de juego cerrado, de que no tiene como ningún punto de fuga donde dices, uy, aquí le falta algo, será que dentro de eso, justo lo que comentabas, ¿no?, dentro de un tiempo sí que da esa impresión de juego cerrado, es cierto. Y respecto a ti, ¿alguna idea de futuro, algún otro juego, alguna primicia? La verdad que sí siempre estoy pensando, yo digo que soy una persona bastante inquieta y me gusta todo este mundo, y sí vengo buscando otro juego diferente. Sí, estoy dándole vueltas. En este caso me gustaría los setas que tuviera el juego, y de hecho tengo una mecánica pensada ahí con los setas, pero ya os digo que es una cosa que todavía está ahí encima, siempre puede que se quede en un cajón y nunca llegue a ningún sitio, pero vamos, que seguimos pensando en nuevas ideas. Si no siempre está... bueno, se me queda una pregunta del tintero que antes que estabas comentando, y justo ahora enlazo, ¿no?, porque siempre está esa opción de crowdfunding. Decías que fue una de las cosas que sopesaste inicialmente. ¿Está descartado por completo? ¿No te agrada el sistema? ¿O simplemente... ¿En el futuro para tu proyecto te refieres? Sí, me refiero. Bueno, la verdad que no lo he pensado. O sea, inicialmente lo que quiero es encontrar, si efectivamente llega una idea que parece razonable, la pruebo con un montón de gente y resulta exitosa. La verdad que he trabajado súper bien con Zacatrus, me ha gustado trabajar con ellos, reconozco que... No es porque estemos aquí. No, pero reconozco que yo la verdad que no conocía a Zacatrus de antes más que como consumidor habitual y comprar juegos de mesa, y la verdad que ha sido una experiencia muy positiva. No es el futuro, la verdad que si pienso en algo es que acabar un juego que esté chulo y que la gente se divierta con ello. Es el objetivo, claro, de cualquier juego. Bueno, pues nada más, ya no te robo más tiempo aquí. Tenéis este Black Hills en exclusiva, en primicia,
pero en nada lo tendremos disponible para que podáis tenerlo en vuestras casas. Pues Nadal, muchas gracias por visitarnos, que sé que son unos cuantos kilómetros hasta este reducto norte de la península. No, para mí también. Y bueno, aquí podéis, si queréis poner algún comentario, alguna pregunta en este vídeo, adelante, se la haremos llegar a Seguro, Al, y estaré encantado de contestaros. Y seguro que los contesta. Pues nada, muchas gracias por aguantar este tostón. Hasta luego.